Profe, se me laqueó el audio justo. ¿Cuándo hay que entregar las dos cosas? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las fechas que dio de Las entrega? Es que se fechas. me laqueó el audio. Ya. Las fechas. Ley de Ohm, 22 de octubre. Y circuitos, 29 de octubre a más tardar. ¿Ya? 22 y 29. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a hablar primero del laboratorio de ley de Ohm. Les voy a dejar en el chat un link a la simulación de la Universidad de Colorado. Profe, una consulta, ¿los grupos tenemos que armarlos nosotros o será al azar? Ya están armados, los publicaron en el foro. Ah, ya, gracias. Ya. Bueno, entonces en el chat está la simulación de la Universidad de Colorado, donde tienen que utilizar una especie de mundo de realidad virtual, donde se pueden manipular resistencias, cables, multímetros, ¿ya? Y hay que hacer mediciones de corriente medida en amperes y de diferencia de potencial medida en voltios, ¿ya? Entonces, como le dije, en el chat está el link. Les voy a compartir el PDF que está en material docente. Ahora estamos viendo el PDF. Dice, primero, tienen que ir al link que están viendo ahora, de la Universidad de Colorado. Van a tener un circuito y van a disponer de una resistencia, una fuente de poder y medidores tanto de corriente como de diferencia potencial. Y lo que hay que hacer es, punto 2, mantener constante la resistencia, variar la diferencia de potencial entregada y registrar la corriente I que se mide en amperes. El objetivo es crear un gráfico con 10 puntos I, B, ¿ya? Primer eje es I, segundo eje es B, la diferencia de potencial. Van a tener los puntos y tienen que crear el gráfico. Crear el gráfico significa colocar los ejes, las unidades, los puntos, la mejor curva, etc. ¿Ya? Todo lo que aprendieron sobre hacer gráfico lo tienen que aplicar acá. Después, tienen que realizar la segunda experiencia, que es mantener constante la diferencia potencial, variar la resistencia y registrar la corriente I, para así obtener 10 pares de puntos, I, R, corriente y resistencia, corriente en el primer eje, resistencia en el segundo eje, ¿ya? Y en el fondo, crear correctamente el gráfico, los ejes, las unidades, la curva suavizada, etc. Bernardo dice, el primer eje y segundo eje es eje X y eje Y, correcto. Y la unidad de medida es, en ambos casos, sistema internacional, ¿ya? O sea, amper para corriente y voltio para diferencia potencial, ¿ya? La idea es hacer todo en el sistema internacional. Bueno, ahora estamos viendo los indicadores, cómo se evaluará el informe de laboratorio. La cantidad total de puntos es 100, se evalúa el 60% para obtener un 4. Tenemos 8 indicadores. Además, el informe tiene que ser creado de acuerdo con el formato que aprendieron el semestre pasado, ¿ya? El formato que usaron en mecánica. Hay un ejemplo en material docente. Bueno, en primer lugar,
20 puntos por crear el abstract en español del experimento realizado. ¿Ya? Importante, hay 8 indicadores, cada uno es una indicación, pero hay algo que se sobreentiende, ¿ya? Por ejemplo, puede que un indicador diga adjuntar una imagen del circuito, ¿ya? Y punto. Se sobreentiende que es adjuntar la imagen correcta del circuito, ¿ya? Si un indicador es crear el abstract, de verdad es crear el abstract correcto, ¿ya? Hay que expresarlo bien, sin falta de ortografía, que se entienda, ¿ya? Todas esas cosas no están explicadas en los indicadores, pero se sobreentienden, ¿ya? Por ejemplo, si un indicador es obtener la función matemática que ajusta los datos, no basta con obtenerla, tiene que ser la función correcta, ¿ya? Bueno, entonces, primero, 20 puntos por crear el abstract correcto, ¿ya? En español del experimento realizado. Después 15 puntos por presentar el gráfico obviamente correcto de los 10 datos de la experiencia número 1. La curva tiene que estar suavizada, ¿ya? No tiene que ser dientes de sierra, ¿ya? Tiene que estar suavizada, porque en la naturaleza los dientes de sierra no existen, ¿ya? Tiene que ser una curva suavizada. Si no parece suavizada es porque la medición no es perfecta, ¿ya? En tercer lugar, 10 puntos por obtener la función matemática que ajusta los datos V versus I de la experiencia 1, o sea, diferencia de potencial en función de la corriente. Hay que encontrar la fórmula correcta. Una vez encontrada la fórmula correcta, en el punto 4, 10 puntos por justificar, apelando a la física, apelando a la ciencia, que la fórmula que encontraron en el punto 3 es la correcta, ¿ya? O sea, 3 de la respuesta y 4 justifique la respuesta, justifíquela científicamente, ¿ya? Ítem 5, 15 puntos por presentar el gráfico de los 10 datos de la experiencia número 2, por presentar el gráfico correcto, entre otras cosas tiene que ser una curva suavizada, no dientes de sierra. Indicador número 6, 10 puntos por obtener la función matemática que ajusta los datos R versus I de la experiencia número 2. Indicador 7, justifique la fórmula, justifique su respuesta, es decir, 10 puntos por justificar científicamente, apelando a alguna teoría física, la validez de la función matemática encontrada en el punto 6. Y por último, 10 puntos por presentar el gráfico teórico, es decir, apelando a alguna teoría física, ¿ya? Gráfico teórico que tendría que ser obtenido si se grafican 10 pares de puntos, R, B, R en el primer eje, B en el segundo eje, manteniendo la corriente constante. ¿Ya? ¿Algún comentario que quieran hacer de los indicadores? Isadora dice, sí da R1, eso no lo entiendo. ¿Qué quiere decir Isadora? Da R1. Creo que se refiere a lo del gráfico, profe, lo que te daba El R cuadrado. eso. ¿El coeficiente de correlación? ¿Eso? Sí, yo creo que. Es útil calcular el coeficiente de correlación, pero al hacerlo no están apelando a una teoría física, están apelando a matemática. Entonces no es suficiente, ¿ya? No es suficiente apelar a matemáticas porque el universo capaz que no funcione bien apelando solo a matemática, pero sí a algo físico. ¿Ya? Creo que ahí respondí lo de Isadora. Es que dice, perdón, ¿se escucha? ¿Sí? Dice obtener la función matemática, entonces es obtener la I que nos da el Excel, pero también puedes obtener R en Excel. El R cuadrado, ¿ese? Sí. Ya, pero no es obtener
la función matemática que sale expresada en los indicadores. La primera función matemática es B en función de la corriente, el indicador 3. Y la segunda función matemática, el indicador 6, R en función de la corriente. ¿Ya? El detalle es que no basta con apelar al coeficiente de correlación, R cuadrado, porque el punto 4 dice que lo tienen que justificar no con matemáticas, sino con física. ¿Ya? La física incluye matemáticas, pero más que eso. ¿Ya? Y el punto 7 dice que tienen que justificarlo también físicamente, no solo con matemáticas. ¿Ya? Sobre el formato del informe, Nicolás pregunta si hay puntaje respecto a la estructura. ¿Ya? Lo que se pide es que respeten el formato que aprendieron el semestre pasado en mecánica, pero no hay puntaje extra, porque aquí ya está sumando 100 puntos. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes responden algo extra, eso les puede bajar el punto. Es decir, imaginen una prueba donde una pregunta, ¿ya? ¿Cuánto es 2 más 2? Y usted dice 2 más 2 es 4 y además 3 más 2 es 10. ¿Ya? Como agregaron algo y está malo, hay que bajarle el puntaje. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado con las cosas extras que hagan. ¿Ya? Porque no aportan en términos de puntaje de 0 a 100, pero si está malo, hay que ser evaluado y les podría bajar el puntaje. En el fondo se está midiendo la capacidad de ustedes de seguir instrucciones. ¿Ya? Si se pregunta A y B, hay que responder A y B. Si responden C y C está malo, les baja el puntaje. ¿Ya? Vicente pregunta si hay que poner las tablas. Sí, hay que poner las tablas. ¿Ya? Para hacer los gráficos hay que poner las tablas. ¿Ya? Vicente pregunta si hay que poner montaje, procedimiento, etcétera. Correcto, porque eso es parte del formato de un informe. ¿Ya? Podría haber una introducción y conclusión, también es cierto. Por ejemplo, la conclusión se relaciona con la validez de las fórmulas. ¿Ya? O sea, de acuerdo con la experiencia tanto, tanto y tanto, se concluye que la relación entre voltaje y corriente es esto. ¿Ya? Así que sí, puede haber una conclusión y también introducción. ¿Ya? Introducción explicando que van a utilizar un simulador para verificar la ley de Ohm. ¿Ya? Mínimo de citas bibliográficas. Aquí no es obligatorio colocar citas bibliográficas, ¿ya? Pero si para justificar la validez de las fórmulas matemáticas necesitan apelar a alguna referencia, algún libro, algún paper, entonces por supuesto, sí, hay que colocar citas bibliográficas, ¿ya? Pero no hay un número mínimo, ¿ya? Ni mínimo, ni máximo, pero obviamente ustedes ya desarrollaron la habilidad de ser sucinto y optimizar, ¿ya? Es decir, no hay que exagerar ni minimizar en esto de las citas, por referencias bibliográficas, ¿ya? Ya. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? Yo tengo una duda respecto a este laboratorio. En la parte del procedimiento en sí, de la elaboración de circuito y la recolección de datos, cuando dice que trabajemos con un R constante y después con un voltaje constante, Sí. esos valores son arbitrarios, se los damos nosotros, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Vale. La idea es que mientras tomen los 10 datos, esos parámetros no pueden variar. ¿Ya? Vale, muchas gracias. ¿Hay más dudas? Ya. Entonces seguimos viendo el PDF. Subir el archivo en Word o PDF, el informe, con las respuestas o los 8 indicadores, ¿ya? En la sección tareas de un curso, a más tardar el día 22 de octubre, pero evidentemente puede ser antes para que no se le junte con otros ramos, ¿ya? Y utilice el formato tipo de informe que se encuentra subido en material docente de cursos
y que en el fondo es el formato tipo que aplicaron en mecánica. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver en qué consiste el laboratorio de circuitos, pero hay una pregunta de Nicolás. Nicolás dice, en materiales y métodos también es una descripción breve en base a los mismos indicadores que están en el PDF, ¿cierto? ¿Eso es correcto? ¿Ya? En todo caso, los materiales son los que están presentes en el simulador. Igual que el mundo real, van a tener resistencias, cables, voltímetros, pero ahora son virtuales, nada más, ¿ya? Y los métodos son los métodos que van a realizar para usar el simulador, ¿ya? Entonces ahí le respondí a Nicolás Palacios, ¿ya? ¿Más preguntas? Ya. Pasamos ahora al laboratorio de circuitos. Fecha de entrega máxima 29 de octubre. Les voy a colocar el link de la simulación. Ya, estamos viendo ahora el link de la segunda simulación, también de la Universidad de Colorado. El objetivo es construir un circuito con resistencias conectadas en paralelo mediante la utilización de una simulación. Tienen que usar el multitester virtual para medir intensidad de corrientes en amperes, medir diferencias de potencial en voltios, obtener conclusiones, determinar patrones o reglas, ¿ya? El link de la simulación lo pueden ver en el chat ahora. El procedimiento es el siguiente. Tienen que ir al link correspondiente de la Universidad de Colorado y construir un circuito con resistencias en paralelo, incluyendo una batería de 15 voltios, un fusible, un interruptor, una resistencia R1 de 15 ohm y una resistencia R2 de 25 ohm. Se sobreentiende que como es un circuito, tiene que haber cables que conecten todo, ¿ya? O si no, no puede circular la corriente. El procedimiento a seguir es, primero, una vez construido el circuito, tiene que obtener una imagen de este, la evidencia de que lo construyeron, ¿ya? Dice, obtenga una imagen, se sobreentiende que es, obtenga la imagen correcta, ¿ya? Ítem 4, utiliza el voltímetro para medir V total, V1 y V2. Tienen que registrar esos números. Ítem 5, obtenga la imagen correcta que demuestre que midió V total con el voltímetro. Ítem 6, utilice el amperímetro para medir I total, I1 e I2. Registre esos tres números. Ítem 7, obtenga una imagen que demuestre que midió la corriente 1 con el amperímetro. 8, incremente el valor de la fuerza electromotriz de la batería, es una batería variable, hasta quemar el fusible. Ítem 9, obtenga una imagen que demuestre que se quemó el fusible. Maximiliano pregunta si hay que tomar screenshots. Eso es correcto, ¿ya? Eso hay que hacer, ¿ya? Screenshots de la simulación.
Bueno, ¿cómo se evalúa este laboratorio? Son 100 puntos. Se evalúa exigencia mínima al 60% para obtener un 4. En este caso, 20 puntos por escribir el abstract correctamente en inglés, el que tiene que pasar por un control de calidad por todos los miembros del grupo. 10 puntos por incluir en el informe la imagen correcta del circuito construido. Letra C, 10 puntos por la imagen correcta que demuestra que se midió V total con el voltímetro. 5 puntos por indicar los valores medidos de V total, V1 y V2. Letra E, 10 puntos por obtener una conclusión sobre los números encontrados en D. ¿Ya? Una conclusión física. ¿Ya? Determinar un patrón, detectarlo y expresarlo. Letra F, 10 puntos por obtener una imagen que demuestre que se midió la corriente 1 con el amperímetro. Letra G, 5 puntos por indicar los valores numéricos medidos de I total, I1 e I2. Letra H, 10 puntos por obtener una conclusión sobre los números encontrados en G, es decir, encontrar un patrón y expresarlo. Letra I, 10 puntos por una imagen correcta que demuestre que se quemó el fusible. Y letra J, 10 puntos por una explicación física, una explicación científica que diga por qué se quemó el fusible. Ahí sumamos los 100 puntos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Cuando en el montaje dice que las resistencias tienen que estar en paralelo, ¿eso significa que, asumiendo que el circuito tenga una forma cuadrada, hay No, una resistencia en un lado? ¿Ah? no, porque independiente de la forma del circuito, se puede crear siempre conexión en paralelo. No es obligatorio que sea cuadrado. Lo que sí importa es que esté en paralelo. ¿Ya? Por si Ya, acaso, en una conexión en paralelo, las resistencias están conectadas con 2 puntos en común. Cada resistencia tiene 2 extremos A y B, entonces todos los extremos A están conectados y todos los extremos B están conectados entre sí. Pero puede tener cualquier forma, no tiene por qué ser cuadrado, puede ser una estrella, un triángulo. Lo que importa es que todos los A estén conectados y todos los B estén conectados. ¿Ya? Espero haber respondido la consulta. ¿Hay más dudas? Ya. Siguiente página. Puntaje total 100 puntos. Nivel de exigencia 60%. Subir el informe, que puede ser un archivo en Word o PDF, incluyendo los indicadores y sus respuestas, en la sección tareas de cursos, a más tardar el 29 de octubre, pero puede ser antes. Y utilice el formato tipo de informe que aprendió a realizar en mecánica y que está subido en material docente de cursos. Bueno, y esa es la explicación de los 2 laboratorios. Uno se entrega a más tardar el 22 de octubre y el otro a más tardar el 29. ¿Ya? Sebastián pregunta si las instrucciones que dije recién las va a subir. El PDF que revisamos está en material docente y este video va a ser subido en la clase virtual. ¿Ya? En todo caso, estas instrucciones están como para que las impriman, porque los PDF están subidos. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Javiera, duda. Sí, no me quedó claro a qué se refería con las gráficas suavizadas. Ya. Cuando uno toma puntos en el mundo real, los puntos tienen un margen de error. ¿Ya? Entonces, ponte tú, si tú querías ver una parábola, vas a obtener puntos así como saltando, ¿ya? Como en zigzag,
pero en torno de la parábola. Entonces uno no tiene que unir los puntos con rectas, acá, después para abajo, después para arriba, después para abajo, sino que tienes que colocar la parábola, que es como la parábola promedio a la que tienden los puntos. Eso significa curva suavizada. ¿Ya? Si no está suavizada, aparecen dientes de sierra, aparecen zigzags. ¿Ya? Y eso está malo porque el universo no funciona con zigzag. Si hay zigzag es por errores experimentales. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Ok. ¿Más dudas? Ya, entonces, como no hay más dudas, dejamos hasta aquí esta sección presencial y en lo que les queda de tiempo, se pueden organizar por WhatsApp, hacer sus grupos de Zoom, etcétera, y ver los videos, ¿ya? Los videos con la explicación y los PDF. El día viernes, este viernes en la sección de seminario, va a haber la retroalimentación y les voy a preguntar cómo va, si tienen dudas sobre esto, si funcionan bien los equipos, los grupos de trabajo, ¿ya? Así que esta sección de laboratorio no termina ahora, ¿ya? Continuamos hablando de este tema el viernes, ¿ya? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense, nos vemos. Igual. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe, cuídese. Igual. Chao. Chao.